Imagínate, estás sentado en la mesa de un banquete, disfrutando de un plato delicioso cuando descubres que la comida fue preparada con carne humana. ¿Cómo reaccionarías al saber qué tradiciones que siempre has respetado esconden un secreto macabro? Eso es exactamente lo que los residentes de Sostka, una pequeña ciudad en la frontera del Imperio ruso, descubierta en 1892, cuando un hallazgo, un siniestro hecho sacudió los cimientos de aquella pacífica comunidad. Si eres de los que fascinarnos con historias reales capaces de desafiar nuestra comprensión de la naturaleza humano, prepárate para una revelación que te hará cuestionar incluso el rostros más familiares. Todo empezó el 12 de septiembre de ese año, cuando el pastor Grigori Lukashenko. Noté algo extraño en tu perro, un animal normalmente dócil que de repente comenzó a cavar frenéticamente en la tierra cerca de un viejo roble al borde del bosque, cerca de la propiedad de los hermanos Vasiliev. Intrigado, Grigori intentó defenderse del animal, pero el perro insistió en regresar al mismo lugar, aullando como si hubiera visto algo sobrenatural. Nunca lo había visto así, confesaría más tarde el pastor en su testimonio. Aulló como si el mismísimo diablo estuviera allí. Y entonces sentí una olor, dulce y pesado al mismo tiempo. Un olor que solo tiene la muerte. Dominado por curiosidad morbosa, Grigori empezó a cavar, y bajo las hojas secas encontré una mano humana. Aterrado, corrió a la ciudad para alertar al jefe de policía. Nikolai Petrovich Savchenko, un hombre curtido por 25 años de servicio, pero que ni siquiera él estaba preparado para lo que vendría después. Savchenko no perdió el tiempo. Reunió a 2 policías y al médico Alexander Ivanovich Kuznetsov, y juntos se dirigieron al lugar indicado por el pastor. Lo que encontraron superó incluso las peores pesadillas: el cuerpo de una mujer joven, de entre 20 y 25 años, con cortes precisos en partes específicas del cuerpo. Pero lo más inquietante no fue el marcas de violencia, sino el impecable estado de la víctima. La piel estaba limpia, manos bien cuidadas, sin callos debido al trabajo duro, señaló Kuznetsov en su informe. Y había algo más, ella estaba gorda. Como si la hubieran alimentado fuerza antes de morir. No había ropa ni pertenencias que pudieran identificarla. Solo un pequeño medallón de plata con la imagen de San Nicolás, protector de viajeros, agarrados en tu mano. El jefe de policía ordenó que llevaran el cuerpo para examinarlo y comenzó a interrogar al residente sobre desapariciones recientes. Para su sorpresa, nadie en Sostka había registrado la ausencia de mujeres. Era como si la víctima hubiera apareció de la nada. Y lo peor estaba por llegar: en los días siguientes, 2 cadáveres más fueron encontrados en el mismo lugar, un hombre de mediana edad y un adolescente de 16 o 17 años. Ambos tenían las mismas características: cortes quirúrgicos en áreas de mayor concentración muscular, muslos, nalgas, hombros, y el cuerpo anormalmente bien alimentado. Estos recortes no se hicieron al azar, escribió Kuznetsov en su diario, que se convertiría en pieza clave del caso. Ellos eran ejecutado con precisión, como si alguien estuviera quitando partes específicas del cuerpo. El caso tomó un giro aún más oscuro cuando Savchenko, inquieto, preguntó refuerzos a las autoridades provinciales. Una semana después, llegó Dmitri Sergeyevich Volkov, un investigador conocido por su conocimiento de crímenes complejos. Alto, delgado, con penetrantes ojos grises y una barba bien cuidada. Volkov fue directo al grano, examinó la escena de los crímenes y notó algo intrigante. Los 3. Las tumbas estaban a una distancia casi idéntica de la propiedad de los hermanos Vasiliev, Ivan y Stepan, que se habían mudado a Sostka 3 años antes desde una pequeño pueblo en la provincia de Mogilev. 3 cadáveres, 3 años de residencia. Observó Volkov mirando a Savchenko. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en nuestro trabajo, las coincidencias no existen.
los hermanos Vasiliev eran figuras respetadas en la ciudad. Propietarios de panadería. Próspero, famoso por su pan y pasteles de carne, cuyo secreto, decían, era un receta ancestral, también eran conocidos por su devoción religiosa. Participaban activamente en la iglesia local, organizaban reuniones en sus hogares y siempre ofrecieron su cocina a los fieles. Incluso el padre Mikhail los elogió, los hombres. Ejemplar, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero había algo extraño en eso. Perfección. Volkov decidió investigar el pasado de los hermanos y envió solicitudes de información a Mogilev. Mientras esperaba, decidió conocerlos en persona. La propiedad de Vasiliev era una casa de madera bien conservada, con un gran patio y una panadería con un irresistible aroma a pan recién hecho. Iván, el mayor, dio la bienvenida a los investigadores con una cálida sonrisa y penetrantes ojos azules. ¿En qué puedo ayudarles, caballeros?, preguntó, secándose las manos harinosas en la delantal. Volkov se presentó y explicó el motivo de la visita. Por un instante, la cara Iván se estremeció, pero pronto recuperó la compostura. Una terrible tragedia, se lamentó, sacudiendo la cabeza. Rezamos por las almas de estas pobres víctimas. Pero, ¿cómo podemos contribuir? Volkov explicó que estaban interrogando a todos los residentes cuyas tierras estaban cerca de la escena del crimen. Iván los invitó a entrar, donde conocieron a Stepan, el hermano menor, delgado, con rasgos afilados y ojos oscuros que parecían pasar por quien estaba delante de él. Los dos respondieron preguntas. Tranquilamente, contando cómo habían llegado de Mogilev, abrieron la panadería y construyó una vida en la ciudad. Pero algo en esas miradas, en esas sonrisas calculado, envió un escalofrío por la espalda de Volkov. Después de todo, ¿qué secretos se escondieron esas paredes? ¿Y por qué, cuando se fueron, el investigador juró que sintió? Provenía de la cocina un olor que no era solo harina y mantequilla, era algo más denso. Algo que, para su horror, ya sabía. Con el tiempo, los hermanos ganaron una clientela fiel. Juraron que no sabían nada sobre las personas desaparecidas y negó haber notado algo sospechoso en las proximidades de su propiedad. Rara vez vamos a esa parte del bosque, dijo Stepan, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nuestro tiempo se divide entre la panadería y nuestra reuniones religiosas. Pero Volkov, mientras escuchaba esas respuestas ensayadas, noté detalles que no encajaban. Primero, la sincronía entre ambos, a pesar de diferencias físicas, sus gestos se reflejaban, las frases se completaban una a una. Otro como si compartieran la misma mente, un rasgo típico de los gemelos, no de hermanos de sangre. En segundo lugar, la casa estaba llena de simbolismo religioso en exceso, iconos, velas, libros de oraciones. Y, entre ellas, una pieza llamó la atención. Un icono antiguo, de estilo inusual, que representa el sacrificio de Abraham. Pieza curiosa, comentó Volkov, señalando la imagen. No parece ortodoxo. Iván reaccionó demasiado rápido. Reliquia familiar. Nuestro abuelo dijo que provenía de un vieja iglesia actualista. La prisa en la respuesta, la forma en que le temblaban los dedos al ajustando el cuadro en la pared, todo esto quedó grabado en la memoria del investigador como manchas de pintura fresca. Al salir de la casa de los Vasiliev, Volkov compartió sus sospechas con el diputado Savchenko. Aquí algo huele mal, dijo bajando la voz. Están demasiado tranquilos. Demasiado colaborativo. Y ese ícono, hay algo en el que no es cristiano. Hay algo primitivo. Esa misma noche llegaron las primeras respuestas de Mogilev. Pocos, pero revelador. En efecto, Iván y Stepan Vasiliev habían vivido en el pequeño pueblo de Zarekia hasta 1889. Sin embargo, el informe del delegado local pintó una
Inquietante, los hermanos eran conocidos por sus creencias religiosas excéntricas. Permanecieron alejados de la comunidad. Coincidencia o no, a lo largo de los años que allí vivían, varios viajeros y vagabundos habían desaparecido en los alrededores. Nada que los incrimine directamente, pero tampoco nada que los exonere. Y entonces llegó la información que le heló la sangre a Volkov: no eran hermanos. Según los registros de la iglesia, eran gemelos, nacidos de padres desconocidos y adoptados cuando eran bebés por la familia Vasiliev. Gemelos, repitió el investigador, como si la palabra tenía un peso oculto. Esto explicaba la conexión entre ellos, la sincronía. Casi sobrenatural. ¿Pero por qué mentir sobre algo tan simple? Al día siguiente, Volkov decidió hurgar en la propiedad de los Vasiliev en su ausencia. Aprovechando que los hermanos habían ido a la ciudad a buscar provisiones, él y su equipo invadió la tierra. Los graneros solo revelaron lo que se esperaba: leña, herramientas, bolsas de harina. Hasta que, en el rincón más alejado, Volkov notó algo debajo de la paja. Una trampilla disfrazada. Veamos qué se esconde aquí abajo, ordenó, alejándose los fardos con una patada. La tapa de madera crujió al levantarla, liberando un olor que hizo que los hombres retiró. Aire viciado, dulce y podrido, como el aliento de una tumba recién abierta. Ese mismo hedor que olemos en los agujeros del bosque, murmuró el diputado, tapándose la nariz con el pañuelo. La escalera de madera los llevó a un pasillo subterráneo que no debería existir. Nodo. En el centro, un altar de piedra teñida de oscuro. En las paredes, símbolos grabados. Ni cruz ortodoxa ni runa pagana, sino algo intermedio, como si alguien había arrancado páginas de un libro sagrado y las había vuelto a coser mal. En un rincón, jaulas lo bastante grandes para un hombre. Dios no lo quiera, susurró uno de la policía, santiguándose. Volkov se acercó al altar. Pasó los dedos por los puntos secos. Sangre. Confirmado. ¿Y mucho? No fue de animales. No fue cazar. Era el tipo de sangre que se queda en el alma. Al fondo de la habitación, una puerta oculta conducía a una cocina improvisada. Mesas. Corte, cuchillos de todos los tamaños, ganchos para colgar carne. Todo impecablemente limpio, demasiado limpio. Pero el investigador sabía dónde buscar, en él. Espacios entre las tablas del suelo, donde el agua de limpieza no puede llegar. Y ahí estaba. Incrustadas, restos del mismo rojo oscuro. Ahora entiendo de dónde viene la carne de las famosas piraguas, dijo Volkov, con una voz tan frío que heló el aire. En un cajón encontraron un cuaderno escrito en un lenguaje distorsionado, un mezcla de cirílico con algo más antiguo, más oscuro. El investigador se lo quedó, ¿verdad? Que esas páginas contenían claves para un horror mayor. De regreso a la superficie, la búsqueda continuó. Debajo del suelo de la habitación de los hermanos. Un alijo de dinero, pasaportes falsos y mapas que marcan rutas entre Mogilev, Chernigov y Kiev. Y letras, en el mismo código que el cuaderno. Ellos no son solo dos locos, concluyó Volkov, hojeando los documentos. Esto es más grande. ¿Uno? ¿Secta? Una red. En la panadería no hay nada raro, excepto la cantidad anormal de carne en el sótano. Helado. Corte de precisión, empaquetado como mercancía. Llevar muestras al Dr. Kuznetsov ordenó que averigüe de dónde viene. Pero cuando regresaron para arrestar a los Vasiliev, ya era demasiado tarde. El policía se fue de guardia. Informó que los hermanos habían regresado, notaron la invasión y huyeron con solo una maleta. Se dirigieron al oeste, hacia la frontera, dijo jadeando. Comenzó la caza. Se enviaron telegramas a todas las estaciones y puestos de control. Control montado en las carreteras, grupos de búsqueda repartidos por los bosques. 2 días después, un mensaje del delegado de un distrito vecino, 2 hombres
que coincidía con la descripción de los Vasiliev, había sido visto en una posada. A 50 verstas de distancia, hacia la frontera austrohúngara. Volkov no dudó. Montó en su caballo y partió a la cabeza del grupo, como un cazador. Olfatea presas heridas. Con cada legua las huellas se hacían más frescas. Cada noche, el olor a azufre y a tierra mojada, el mismo que había impregnado el sótano, parecía intensificarse en el aire. Sabían que los estaban siguiendo. Y, peor aún, querían que los siguieran. Finalmente, la persecución terminó en un pueblo perdido al margen de la frontera, donde los hermanos Vasiliev intentaron sobornar a un guía local para que los guiara a través de las montañas. El asedio fue rápido, casi silencioso. Sin gritos, sin resistencia. Ivane. Stepan levantó las manos como si les entregara no solo sus cuerpos, sino también una carga que durante mucho tiempo habían querido poner sobre los hombros de otro. Sus caras, antes marcados por la sombra del vuelo, ahora exhibían una inquietante serenidad, como si la prisión fuera solo un paso más en un ritual que solo ellos conocieran. La gran obra es ininterrumpida, murmuró Iván en impecable ruso, fijando en Volkov una mirada que parecía atravesar décadas de secretos. Somos solo enlaces. Otros vendrán. De vuelta en Sosca, los interrogatorios comenzaron bajo el peso del silencio ensordecedor. Los Vasiliev se negaron a pronunciar una sola palabra en inglés. Encriptados de sus cuadernos, hablando solo en el idioma que los acusaba. No negaron la asesinatos, al contrario, los asumían con macabro orgullo, como si cada vida tomada fue una ofrenda aceptada por fuerzas invisibles. No lo haces. Lo entendería, repitió Stepan, con los labios curvados en algo entre sonrisa y sonrisa. ¿Mueque? Nuestra fe es más antigua que sus leyes. Servimos al Dios verdadero, el único, que no se alimenta de oraciones, sino de carne y alma. Mientras tanto, en las páginas amarillentas del diario descifrado por el profesor de secundaria, resultó ser una pesadilla meticulosamente anotada. El lenguaje, una amalgama de el antiguo eslavo, el bielorruso y el lituano, salpicados de términos inventados, descritos. Rituales que hacían que la sangre se helara. Adoraban a una entidad cuyo nombre, traducido fuerza, significaba algo así como devorador de almas. Según sus creencias, consumir la carne humana no era solo un acto de devoración, sino de asimilación, al ingerir víctima, absorbieron su esencia, su fuerza, sus miedos. Y las almas más jugosas, explicó el maestro con voz temblorosa, eran los engordados antes del sacrificio. Como ganado preparado para el matadero. Pero el horror no terminó ahí. Los cuadernos mencionaban a otros hermanos y hermanas repartidos por pueblos y ciudades. Kiev, Moscú, Varsovia e incluso Prusia. Los Vasiliev no eran simples asesinos, eran sacerdotes de una red que se extendía como raíces podridas bajo la tierra. Imperio. Y lo peor, no actuaron solos. Sus panaderías, sus banquetes, las ofrendas generosas a los vecinos no eran actos de caridad, sino trampas. Servían piraguas de carne humana en sus propias mesas, reveló el profesor, el bolígrafo se desliza entre tus dedos sudorosos. Invitaron a la ciudad a celebrar. Y los hizo cómplices sin que ellos lo supieran. La noticia corrió como la pólvora en Sosca. ¿Quién había probado los dulces? ¿De los Vasiliev? ¿Quién había elogiado el sabor único de sus platos? Los doctores estaban inundados de pacientes histéricos, convencidos de que no llevaban nada en el estómago. Solo comida, pero pecado. Las mujeres se desmayaban en las iglesias. Los hombres se armaron con machetes, jurando limpiar la ciudad de demonios disfrazados. Volkov, sin embargo, mantuvo sus ojos fijos en el horizonte más oscuro. Entre las cartas incautadas, la mención se repitió como un presagio, un gran consejo previsto para el año. Luego en Kiev, donde los fieles se reunirían para un banquete de la ascensión.
Necesitamos detener esta reunión, le dijo a Savienko, en voz baja pero aguda. Como una espada. Porque si están planeando un banquete. Dios sabe cuántos. Las almas serán servidas en la mesa. Los interrogatorios posteriores sacaron a relucir más fragmentos de la verdad, o de la verdad. Lo que quedaba de ello. Los hermanos eran gemelos y nacieron en un pueblo bielorruso donde el culto se había estado pudriendo durante generaciones. Desde niños fueron formados para el sacrificio, el aprendizaje del lenguaje sagrado, los cortes precisos, el arte de prolongar la agonía. La carne humana es sagrada, confesó Iván, con los ojos brillando con un fanatismo que ni siquiera los barrotes de la prisión pudieron apagarlo. Cuanto más dolor, más dulce es el alma. Por eso nunca matamos rápidamente. Stepan, más reticente, rompió el silencio apenas. Una vez, en un trance febril, recitando una oración gutural que hizo que el traductor pálido. Bienaventurados los que devoran la carne de los hombres, porque ellos heredarán el poder de almas consumidas. Bienaventurados los que beben la sangre del inocente, porque conocerá la eternidad. Cada página descifrada, cada nombre revelado confirmaba lo peor, los Vasiliev eran solo dos nodos en una red mucho más grande. Sus corresponsales, panaderos en Varsovia, los taberneros de Moscú y los carniceros de Vilna hicieron lo mismo. Negociaron con la muerte disfrazada de hospitalidad. Esta no es una serie de crímenes, advirtió Volkov a las autoridades provinciales, y su voz resonó en la sala vacía. Es un sistema. Una máquina que ha funcionado durante siglos. Y ni siquiera sabemos dónde está. ¿Termina? En octubre de 1892, el tribunal condenó a los hermanos a la horca. No hubo apelación. Ni arrepentimiento. Rechazaron al sacerdote ortodoxo con un desdén que heló incluso los verdugos. Nuestro Dios no es tuyo, escupió Iván, mientras la cuerda era ajustado alrededor de su cuello. Él nos espera. Y el trabajo nunca se detiene. Stepan, mudo hasta el final, susurró algo en su lengua prohibida en los segundos finales. El traductor, presente en la ejecución, retrocedió como si le hubieran abofeteado. Posteriormente se negó a repetir las palabras, limitándose a murmurar, fue una maldición. No para ellos. Todos nosotros. Incluso después de la muerte de los Vasiliev, la sombra del culto persistió. Redadas policiales en Kiev, Moscú y Varsovia resultaron en más arrestos, familias enteras que, como convirtieron harina y azúcar en trampas. Pero muchos nombres en la lista originales han desaparecido. Algunos huyeron. Otros, sospechaba Volkov, nunca existieron. Fantasmas creados para confundir a los cazadores. Me temo que solo hemos arañado la superficie, escribió en su informe final, él. La tinta manchaba el papel como si fuera sangre seca. Han existido durante siglos. Han aprendido a esconder. Hoy puedes sentarte a la mesa con un hombre que mañana te ofrecerá una piragua, y sonreirá mientras lo alabas. La historia de los hermanos Vasiliev se convirtió en una leyenda, y una pesadilla. Periódicos desde San Petersburgo hasta en Odessa aparecieron titulares sensacionalistas, los caníbales de Soska, los banquete de demonios. Los testigos, como la señora Kravienko, repitieron en lágrimas, nos dieron de comer con tan buena gana, como no íbamos a ¿sospechoso? Pero entre líneas de los artículos, una pregunta quedó sin respuesta. Como un eco en las cámaras oscuras de las panaderías abandonadas. ¿Cuántos quedan todavía por ahí? Los documentos incautados a los delincuentes revelaron una verdad aún más profunda. Aterrador, células como las de Vasiliev operaban en decenas de ciudades, se extendían como un cáncer silencioso en todo el país. Los ciudadanos de a pie, sin sospecharlo, se convertían involuntariamente en cómplices de rituales macabros cada vez que se sentaban a la mesa. Porque lo que comían bien podría haber sido carne humana. ¿Y lo peor? Ellos lo sabían.
Los adoradores del culto llamaron a esto Santa Comunión. Dmitri Sergeyevich Volkov, el investigador cuya obstinación descubrió el caso del hermanos Vasiliev, no se contentaba con la efímera gloria de un ascenso ni con la elogios vacíos del gobernador. Para él, esas detenciones fueron solo el primer golpe en una hidra mucho más grande. No puedo volver a la rutina sabiendo que todavía están entre nosotros, escribió en una carta febril a su colega Andrei Nikolsky, con tinta casi perforando el papel. Estos hombres no son delincuentes comunes. Son fanáticos. Y. Los fanáticos no retroceden, mueren por su fe. Esto los hace más peligrosos que cualquier asesino. Obsesionado, Volkov se sumergió en los expedientes del caso como un poseso. Entre montones de declaraciones, cartas cifradas y el diario de los Vasiliev, cuyas páginas despedían un olor dulzón, podrido, como a carne en descomposición, comenzó desenredando los hilos de una red ancestral. Con la ayuda de lingüistas y criptógrafos, reconstruyó la historia de una secta que ya no debería existir. Sus primeros vestigios se remontan a la época pagana, en los densos bosques de la actual Bielorrusia. Allí, entre las tribus que adoraban a dioses esqueléticos, nació un culto singular, mientras otros desaparecieron con la llegada del cristianismo. Adaptado, aprendió a esconderse. Se disfrazaron de cristianos perfectos. Explicó Volkov en reuniones secretas en el Ministerio del Interior, en voz baja, como si temía que las paredes tuvieran oídos. Dijeron misas, hicieron donaciones a la iglesia. Se casaron con hijas de nobles. Pero por la noche, en los sótanos de sus casas, continuó alimentando a su antiguo dios con sangre fresca. Con el tiempo, desarrollaron una estructura tan compleja como letal, una lenguaje de señas, una jerarquía de hierro y métodos de infiltración que te darían envidia a cualquier servicio secreto. Penetraron en todos los estratos de la sociedad, desde sirvientes a aristócratas, de comerciantes a burócratas. Y, lo más inquietante, limitado a las fronteras del Imperio ruso. Sus tentáculos se extendieron por toda Austria, Hungría, a través de Prusia, a través del Imperio Otomano, y, sí, incluso al otro lado del océano, en Estados Unidos. Una red internacional, subrayó Volkov, con los dedos clavados sobre la mesa. Y su modus operandi es siempre el mismo: abren panaderías, carnicerías, restaurantes. Lugares donde la carne es moneda de cambio. Por donde pasa un cuerpo menos inadvertido. ¿Las víctimas? Siempre los mismos, mendigos cuyas desapariciones nadie. Investigados, prostitutas sin familia, extranjeros sin documentos. Los engordan. Como ganado, descubrió Volkov en los registros de los Vasiliev. Los alimentan. Semanas, a veces meses, hasta que la carne esté lista para el ritual. La jerarquía del culto era implacable. En los niveles inferiores, los cazadores, encargados de reclutar presas; arriba, los guardianes, que mantenían en cautiverio a los cautivos; después, los carniceros, especialistas en la matanza y el desmembramiento. En la cima, los sacerdotes, como los hermanos Vasiliev, que oficiaban banquetes sagrados y difundían la doctrina. Pero ni siquiera ellos fueron la cumbre. Hay algo arriba, insistió Volkov, hojeando cartas donde una frase se repitió como un mantra: el Consejo de los 13. Un círculo de cianos quienes, según los documentos, comandaban la organización desde las sombras. Y fue en una de estas cartas donde Volkov encontró la pista que cambiaría todo. La gran reunión está prevista para Kiev, en mayo de 1893. Todos los elegidos deben asistir. Con la bendición del ministro, y un equipo de agentes cuidadosamente seleccionados. Volkov ideó una trampa. Durante meses, sus hombres vigilaron cada panadería. Sospecha, cada carnicería huele a podredumbre, cada restaurante donde los clientes parecían demasiado interesados en el origen de la carne. Y luego como moscas
Atraídos por la miel, empezaron a llegar, nobles de San Petersburgo, comerciantes. De Varsovia, un hombre de negocios vienés con cicatrices rituales en las manos. Todo ello converge en una mansión recién inaugurada en las afueras de Kiev. Propiedad de un tal Grigori Nazarov, supuesto filántropo agrícola. Vi cómo descargaban células, cubiertas con trapos, informó un agente, la voz. Temblor. Y debajo de las sábanas, escuché gemidos. La noche del 7 de mayo, Volkov dio la señal. Cientos de policías y cosacos rodeados. La propiedad al amanecer, armados no solo con rifles, sino con cruces y agua. Bendito, porque, como había advertido el propio Volkov, estos demonios no se rendirán. Sin llevar a nadie contigo. Lo que encontraron en el interior superó incluso sus pesadillas más oscuras. En el sótano, jaulas llenas de cuerpos vivos, hombres esqueléticos, mujeres con miradas vacías. Niños cuyos huesos sobresalían bajo la piel. Algunos, sin embargo, fueron grotescamente obeso, preparado para el banquete. En el salón principal, un altar de piedra negra, bañada en cera de vela y decorada con huesos humanos. En las paredes, frescos que representaban escenas de canibalismo con un realismo repugnante. Y en cocina adyacente, iban a empezar hoy, escribió Volkov en el informe, la letra enorme. 20 personas. 20 platos principales. Entre los detenidos, una grotesca mezcla de nacionalidades y clases, rusos, polacos, alemanes, incluso un americano de Boston, todos unidos por la misma fe. Depravado. Pero la verdadera sorpresa se produjo cuando, entre los documentos de Nazarov, Volkov encontró un nombre que le heló la sangre. Porque el líder supremo del culto no era un extraño. Era alguien que conocía. El nombre que hizo que a Volkov se le helara la sangre pertenecía a Grigori Semyonovich Nazarov, no un simple comerciante, sino uno de los 13 ancianos, una figura central en jerarquía de culto. Cuando lo interrogaron, Nazarov dirigió a Volkov una sonrisa desdeñoso, sus labios curvados en desafío. ¿Crees que nos derrotaste? Simplemente cortaste una cabeza de hidra. En su lugar crecerán 2 nuevos. Nuestro culto existió mucho antes de que nacieras, y sobrevivirás después de tu muerte. Se negó a revelar los nombres de los demás ancianos, limitándose a declarar que estaban a salvo y que el gran trabajo continuaba. Pero entre los documentos incautado en su oficina, Volkov encontró algo aún más siniestro, una lista. Cifrado, nombres y ubicaciones codificados, posiblemente la clave para identificar a otros líderes. Debemos descifrarlo sin demora, insistió en su informe, las palabras casi rasgando el papel. Cada hora de retraso les dio tiempo a los fugitivos para cubrir sus huellas o desaparecer. Los mejores expertos del Ministerio del Interior y criptógrafos del ejército fueron convocado. El código, sin embargo, resultó ser diabólico, no solo el reemplazo de letras, sino símbolos arcanos, cuyo significado solo conocían los iniciados. Mientras, por lo tanto, los detenidos de la finca de Nazarov fueron trasladados a una prisión de alto nivel. Seguridad en Kiev, donde Volkov supervisó personalmente los interrogatorios. La mayoría permaneció en silencio, respondiendo solo en el lenguaje secreto del culto. Pero algunos, especialmente los de bajo rango, desesperados por misericordia, comenzaron a hablar. Y lo que revelaron fue peor que cualquier pesadilla. El culto se autodenominó Hermandad de los Devoradores de Almas, fundado, según ellos, en época pagana por un sacerdote llamado Belimir. Esto, dijeron, recibió una revelación de una entidad ancestral que se hacía llamar el devorador. El alma humana no resucita después de la muerte, permanece en la carne. ¿Y quién? El consumidor hereda su poder. Cuantas más almas devoras, más fuerte te vuelves. Explicó un antiguo profesor de Varsovia con los ojos brillantes de fanatismo. Al principio, éramos un grupo pequeño, como cualquier tribu. Pero cuando llegó el cristianismo, tuvimos que escondernos.
Luego desarrollaron una red de conspiración tan intrincada que incluso sus propios. Los miembros vivían una doble vida, asistían a iglesias, hacían caridad, pero servían a la comunidad. Devorador en secreto. Éramos lobos con piel de cordero, confesó otro detenido. Los rituales, sin embargo, eran el corazón de su depravación. Las víctimas, preferiblemente. Jóvenes, sanos, puros de alma, vírgenes o sin delitos graves, eran secuestrados y mantenidos cautivos, engordados con hierbas y pociones que, según ellos, purificaron la esencia espiritual. Un cuerpo delgado significa un alma débil. Un cuerpo gordo, un alma poderosa, explicó uno de ellos con fría convicción. Cuando llegó la luna llena, comenzó el sacrificio. La muerte fue lenta, prolongada, el sufrimiento enriquece el alma, dijeron. Después, el cuerpo fue disecado con precisión. Cirugía, corazón, hígado, cerebro, músculos específicos, las partes donde, según sus creencias, su fuerza vital estaba concentrada. Estas porciones fueron preparadas en banquetes rituales, consumidos por los miembros en ceremonias que duraron hasta el amanecer. Pero había un propósito aún más siniestro. No se trata solo de comer carne humana, reveló el exprofesor, bajando la voz a un susurro. Se trata de difundir su influencia. Cada persona que, sin saberlo, prueba la carne de una víctima, deja una marca. Por eso abrimos panaderías, restaurantes, carnicería. Años sirviendo comida corriente, cogiendo confianza, hasta que, en fechas sagradas, mezclamos el otro ingrediente. Volkov, aunque escéptico sobre el misticismo de aquellos testimonios, no dudaba de la amenaza real. Esa organización era una metástasis social, infiltrada en capas que ni siquiera el imperio sospechaba. Y luego, después de semanas de trabajo agotador, los criptógrafos rompieron parte del código. El documento de Nazarov contenía 9 de los 13 ancianos, altos funcionarios, comerciantes ricos, un profesor universitario, y un sacerdote ortodoxo. Eso explica por qué nadie los descubrió antes, escribió Volkov, con su pluma casi perforando el papel. Están dentro del sistema. Tienen protección en los lugares más altos. El ministro del Interior, al leer el informe, ordenó un operativo relámpago, 15. Junio de 1893, simultáneamente en todos los lugares enumerados. Secreto absoluto. No se pudo filtrar ninguna información. En la fecha señalada, policías y gendarmes invadieron las residencias. Los resultados fueron impactante, 8 de los 9 objetivos fueron capturados. Solo uno escapó, Alexei Mikhailovich Kovalyov, profesor de la Universidad de Moscú, fue alertado y sospechoso. Volkov, por alguien dentro del propio gobierno. En las casas de los presos se encontraron pruebas irrefutables, altares escondidos, vestimentas rituales, libros en lenguaje cifrado, y, en algunos casos, restos humanos preservados para ceremonias futuras. Pero el descubrimiento más aterrador provino de la propiedad del sacerdote Ignati, un sacerdote de un pequeño pueblo de Tver. En el sótano de su casa estaban encarcelados 5 niños, de entre 8 y 12 años. Secuestrados en diferentes regiones. Serían purificados en el solsticio de verano. Confesó el religioso durante el interrogatorio, con los ojos muy abiertos en un éxtasis enfermizo. Lo hice, en el nombre de Dios. Y luego, como si el infierno hubiera abierto sus puertas, sonrió. Sus delirios no terminaron ahí. En su mente nublada, el padre Ignati mezcló conceptos paganos con una interpretación distorsionada de la fe, convencidos de que solo mediante el sacrificio de la carne se podía lograr la verdadera salvación del alma. Hacia los arrestos que siguieron sacudieron a la nación hasta lo más profundo. Periódicos impresos. Titulares explosivos, conspiración caníbal, un culto satánico se infiltró en la iglesia. Traidores con túnica, el horror detrás de las sonrisas piadosas. La sociedad estaba dividida entre la rebelión y la incredulidad. Como creer que los hombres respetados, aquellos que bendijo matrimonios,
confesó y consoló. Gente moribunda, ¿podría esconder semejante monstruosidad? Conocía al padre Ignati desde hacía 20 años, balbuceó un parroquiano estupefacto. Manos temblorosas agarrando un rosario. Él bautizó a mis hijos, les dio la extremaunción. Mi esposa. No es posible, no puede ser verdad. Pero la evidencia fue irrefutable. En los escondites de los ancianos del culto, además de los instrumentos de tortura y de los diarios macabros, se encontraron documentos que mapeaban una red de. La complicidad se extendió a través de ciudades y fronteras. Una segunda oleada de detenciones azotó Rusia y arrasó con casi un centenar de sospechosos, médicos, profesores, comerciantes, todos obligados por el mismo juramento de sangre. Sin embargo, para Dmitri Volkov la victoria fue amarga. Destruimos una cabeza. Hidra, pero la bestia aún vive, escribió en su informe final, la tinta casi traspasando el papel. Han existido durante siglos, sus raíces son demasiado profundas para ser arrancado en un solo ataque. Se retirarán, se reorganizarán, resurgirán con nuevas nombres, caras nuevas. Lo que más le atormentaba era el hecho de que 4 de los 13. Los mayores permanecieron en el anonimato, y el más peligroso de todos, el profesor Kovalev, había desaparecido como el humo. Hombres como él, dotados de intelecto, influencia y recursos, no se rindió tan fácilmente. Debemos permanecer vigilantes, advirtió Volkov. La amenaza no ha sido eliminada. Simplemente se ha retirado a las sombras. El juicio de los miembros de Bratstvo-Poziratelei-Dus, la hermandad de Soul Eaters, se convirtió en el proceso más impactante del siglo. Dado que estatus social de los acusados y la naturaleza abyecta de sus crímenes, las audiencias fueron llevado a cabo a puerta cerrada. Pero los rumores se filtraron, informes de rituales donde a los niños se les servía como pan santo, en orgías donde se mezclaba vino con sangre, con juramentos sellados con pedazos de carne humana. La mayoría de los acusados fueron condenados a la horca. Algunos, los de rango inferior que informaron su superiores, recibieron sentencias de trabajos forzados en Siberia. Sus bienes eran confiscados, borrados sus nombres de los registros oficiales, como si el propio Estado quería borrar su existencia de la memoria colectiva. Volkov, condecorado con la Orden de San Vladimir y ascendido por su celo despiadado, debería haberse contentado con la gloria. Pero el investigador sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Nuestro trabajo no ha terminado, confesó en cartas a amigo Nikolsky. Muchos han escapado. Mientras estén libres, nadie estará a salvo. Obsesivamente siguió el rastro de Kovalev hasta Viena, luego Budapest y luego Constantinopla. Siempre un paso atrás, como si el fugitivo fuera alertado por fuerzas oculto. En su última misiva, fechada el 12 de enero de 1894, Volkov anunció que ubicaba a Kovalev en una ciudad fronteriza entre el Imperio Otomano y Rusia. Me iré mañana. Esta vez no escaparás, escribió con determinación desbordante. En las líneas. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en una casa abandonada en afueras de la ciudad. El informe oficial atribuyó la muerte a un trágico accidente, cayendo por las escaleras, rompiéndose el cuello. Pero ¿quién conocía los detalles del caso? Lo sabía, esas marcas en el suelo no eran de un tropiezo. Eran de una pelea. De uno hombre arrastrado a la oscuridad por aquellos que no podían permitirla. La verdad salió a la luz. Con la muerte de Volkov, las investigaciones sobre la hermandad fueron archivadas. ¿Hacia? Autoridades, satisfechas con las detenciones y ejecuciones de los líderes más visibles, declaró cerrado el caso. Los expedientes fueron sellados en los sótanos del Ministerio de Interior, donde permanecieron olvidados hasta la Revolución de 1917. Pero el culto, como un virus latente, en realidad nunca desapareció. En los años siguientes aparecieron casos aislados, demasiado similares para ser coincidentes.
En 1912, un carnicero de Rostov fue arrestado tras acusaciones de que el sótano albergaba cuerpos humanos desmembrados. En 1927, una panadería clandestina en Minsk fue desmantelada después de que se descubrió que su receta secreta incluía grasa y sangre humanas. En 1952, un grupo de Leningrado fue detenido por llevar a cabo banquetes donde el manjar principal, según testigos, era carne de inusual. Cada incidente fue tratado como un crimen aislado. No hay conexión oficial. Fue establecido hasta que, décadas después, con la apertura de los archivos de la KGB en los años 1990, salen a la luz documentos inquietantes, informes de vigilancia sobre grupos sospechosos de revivir los rituales de Brachbo. Notas sobre reuniones nocturnas en los bosques. Desapariciones inexplicables, símbolos grabados en huesos. Algo, o alguien, había sobrevivido. Y, como temía Volkov, simplemente estaba esperándola. Momento adecuado para regresar.